Llega a las pantallas de cine una de las películas más polémicas en los últimos años, una cinta de la cual se ha hablado profundamente en las redes sociales, la crítica, y que todos estábamos esperando poder verla y decidir si realmente lo que nos había mostrado el tráiler y algunos dichos que había hecho por ahí el señor Franco venían al caso para esta polémica o no. Y hoy aquí en la sala de cine vamos a desmenuzar un poquito todo este asunto alrededor de Nuevo Orden, la nueva cinta de Michel Franco, aquí, por supuesto, en la sala de cine. Hola, ¿cómo están, amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy. Por ahí están las redes sociales, si gustan seguirnos. Vamos a comentar un poco acerca de esta nueva película de Michel Franco, un director que, bueno, pues ha realizado ya una buena serie de películas, que ha tenido reconocimientos internacionales y que con esta cinta Nuevo Orden se lleva el gran premio del jurado allá en el Festival de Venecia, y que viene precedida, como decíamos, de una fuerte polémica. Y es que hace unos días que por ahí se le ocurrió dar unas entrevistas, se atrevió a decir que el término whitexican era un término clasista, justo después de que muchas personas habían comentado al ver su tráiler, el tráiler de esta película. Diablos, ¿de qué se trata esto? Y es que nos mostraban, por supuesto, una fiesta ahí de niños ricos, muy padre, que de pronto eran atacados por una horda de salvajes tipos morenos, pobres, que venían a cobrar venganza. Y por supuesto, al ver esto en el tráiler, la gente se espantó y dijo: ¿qué diablos estamos viendo? ¿Una cinta propagandística de la derecha? Podría ser, o podría ser que no. Y bueno, sí y no, porque, bueno, vayamos entrando en materia. Como decíamos, la película se va a presentar con una fiesta en donde pues una serie de personas muy ricas, muy acaudaladas, están disfrutando de su convite. Es una boda, todos muy lindos, muy guapos, pero también ahí va mostrando algunas de las perversiones, de las banalidades de esta clase social, que parece vivir totalmente ajena a lo que está sucediendo a unas cuantas cuadras de su casa, ya que en uno de los municipios cercanos en donde hay una situación de pobreza, hay ya un cerco militar, hay una especie ahí como de campo de concentración para los pobres. Y mientras ellos están en esta fiesta, estos cuates empiezan a sublevarse para comenzar lo que aparentemente será una guerra civil. Mientras están ahí en la fiesta, vamos conociendo a los personajes que se refieren a muchas de las cosas que suceden de pronto en las clases altas, que no es precisamente que todos los ricos sean de una forma o todos los pobres sean de otra. Y creo que ahí es en donde la cinta comienza a chafear, y es que nos van a mostrar que estos ricos están, como decíamos, totalmente ajenos a lo que está sucediendo afuera, imbuidos en su corrupción y normalizándola de alguna manera, y además siendo bastante indolentes con la clase pobre cuando llega uno de los trabajadores de la casa para solicitarle su apoyo, debido a que por esta contingencia no hay manera de que puedan hospitalizar a una persona y requieren de 200,000 pesos para poder hacerlo. Aparentemente solamente una de las personas en esta casa, una chica, es la que va a decidir de alguna forma comprometerse con esta situación, mientras que el resto en la fiesta continúan festejando, hasta que de pronto llega ahí, irrumpe una serie de tipos pobres que vienen a cobrar venganza, que vienen con hambre de dinero, de riqueza y vaya a tomar lo que por alguna u otra razón les ha sido negado durante toda su vida. Comienza entonces ahí una odisea por parte de la gente de clase baja, que va tratando de sobrevivir a la propia violencia que se comienza a desatar, y por supuesto la visión de los ricos. La verdad es que en esta parte la película me recordó muchísimo una cinta de 1972, si han tenido oportunidad de verla, que se llama Fin de Fiesta. Es una película en donde igual en una casa rica de pronto llega una horda de motociclistas. Es una película de 1972, entonces ahí como que se hablaba más que de clases sociales, de esta apertura o de esta brecha que había entre las generaciones, pero nos mostraba algo muy similar, aunque con un toque más buñuelesco. En este caso, Michel Franco se ha atrevido por primera vez, ya que sus cintas siempre suelen ser pequeñas, con escenas muy contenidas. Recordamos, por ejemplo, Después de Lucía, Las hijas de Abril, Chronic, Daniel y Ana. Vaya, cintas en donde obviamente por la falta de recursos procuraba como centrarse en los personajes, y a lo mejor esto le daba la oportunidad de mostrarnos un poco más la carne que hay detrás, la verdadera esencia de los personajes, y poderlos ir construyendo. En este caso, por primera vez se va a atrever a hacer una película en grande, ya que está tratando de mostrar un país que comienza a entrar en un conflicto verdaderamente grave, una suerte de revolución, de guerra civil, lo cual es bastante fuerte y muy interesante. Pero
Y este es el gran pero de la película, es que Michel Franco no puede evitar verlo desde la óptica de una clase social más bien acomodada, y esto por supuesto ha dolido muchísimo en un país como el nuestro, en el cual pues obviamente hemos sido testigos durante muchos años de la desigualdad, y que particularmente en este momento histórico estamos viendo una polarización absoluta entre ambos bandos, ¿no? Los pobres contra los ricos. Ahora bien, tendría la misión o la necesidad Michel Franco de hacer una cinta que retratara a los pobres como buenos y no a los pobres como esta horda salvaje y a los ricos como tipos que sufren la violencia. No, finalmente el cineasta puede hacer lo que se le pegue su regalada gana. El problema está en que Michel Franco ha declarado en muchas ocasiones que estaba tratando de hacer una muestra de una cinta que representara sí la desigualdad y sí la violencia que se puede desencadenar a propósito de esta, la banalidad de la gente rica que parece obviar que hay muchísima desigualdad y muchísima pobreza, y por supuesto la rabia muy lógica que surge en las clases más bajas, pero no lo logra porque finalmente lo está haciendo todo desde la visión de los de arriba, desde los privilegiados. Lo que veíamos en el tráiler, vaya, finalmente sí resulta ser así, y esto por supuesto es una visión que no es nueva. Si ustedes recuerdan en alguna película o en algún libro, la gente acomodada solía decirle en la época de la Revolución Mexicana a toda esta horda de tipos que se habían levantado en armas, la bola. Es decir, había un montón de gente que no tenía rostro ni cara, pero que de pronto llegaba y atacaba las haciendas y obviamente le quitaba a los ricos, y obviamente comenzaba una serie de violencia total y absolutamente descontrolada, un caos. Y finalmente eso es lo que vemos en la película. Me parece que a Michel Franco lo que le hace falta es mostrar un poco más la naturaleza de la pobreza, la naturaleza de estos personajes y sobre todo la naturaleza del conflicto, porque no termina de quedar muy claro, y dedicarle un poco más de tiempo a ver cuáles son las razones y motivos, y también mostrarnos a seres humanos más tridimensionales y no montarse en esta situación de poner a los pobres siempre morenos, pintados, casi como un regreso al absoluto salvajismo, como si fuera prácticamente esta revancha de Moctezuma. Ese es el gran error de la película. Comenta Michel Franco que trató de crear una situación que tuviera que ver con el totalitarismo, y sí, la segunda parte de la película, una vez que pasamos este asunto de la fiesta, se va a referir un poco más a cómo el gobierno obviamente ante tal situación necesita comenzar a meter un orden mucho más fuerte, toques de queda, violencia, cosas bastante fuertes de ver en pantalla. Incluso tiene por ahí algunos efectos especiales que no se terminan de ver muy bien. Lo vimos ahí también en el tráiler, ¿no? Unas escenas ahí de Reforma destruyéndose y todo este asunto. También dice que no presentaba precisamente a México, y sin embargo se va a tomar escenas en lugares muy emblemáticos que nos hacen a nosotros sentir que somos parte de esta película, pero no evita tomar cierto partido, y ese es el gran problema de la película, si es que eso es lo que quería contar, porque tendría todo el derecho de decir: yo quiero contarles cómo los pobres, cómo los ricos, por ejemplo, vieron o vivieron una situación. Les voy a platicar de una película que se llama El Doctor Zhivago, que es una película muy clásica de los años 60, en la cual presentaban cómo las clases acomodadas habían recibido la situación de la guerra civil en Rusia, de la Revolución Rusa, y cómo la llegada de los bolcheviques había volteado su vida por completo. El Doctor Zhivago era un doctor acomodado, enamorado de una mujer que se llamaba Lara, que, bueno, de pronto se veían todos envueltos en esta situación de una guerra civil que nunca es una situación sencilla. El Doctor Zhivago no fallaba en mostrarnos estas dos caras. Nos mostraba a los bolcheviques, pero también nos mostraba a los ricos, y nos mostraba las cosas que eran lógicas de suceder, que si eso es lo que buscaba hacer Michel Franco, no lo logró. La película se queda a la mitad. ¿Es una mala película por eso? No, realmente no, y por eso tiene un premio, y seguramente le va a ir muy bien en todo el mundo, pero no logra tampoco la sutileza que vimos en Parásitos, por ejemplo, que de pronto podías entender un poco a la familia rica y a la familia pobre, que podías ver cuáles eran los defectos de ambas clases sociales y por qué estaban confrontándose de alguna manera en un microuniverso. Lo representaba muy bien Parásitos, es una gran película, y eso no lo logra el Nuevo Orden. Finalmente creo que hubiese sido mucho mejor el procurarse hacer este cine que ya conoce, que sabe hacer, metiéndose un poco más en la psique de los personajes para mostrarnos exactamente cuáles son las motivaciones y cuáles son las brechas que abre esta desigualdad. Al tratar de ampliarlo, de tratar de mostrarnos un estado totalitario, una situación militarizada, una guerra civil tan descarnada, tan violenta, realmente termina fallando, habiendo claros ejemplos, como decíamos, ya que toma de alguna manera, creo que la inspiración en esta película de
fin de fiesta, podía haber sido por ahí, mostrarnos este gran universo de algo que estaba sucediendo muy grande afuera, pero en un microuniverso muy pequeño, en donde nos pudiese dar una narrativa que nos explicara un poco mejor lo que trata de explicar este nuevo orden que se está instaurando, esta guerra violenta que inevitablemente va a llegar. Entonces, al ampliarse en su universo y al mismo tiempo el perderse la oportunidad de explicarnos un poco más cómo funcionan los personajes y las situaciones, y además tener la óptica que no puede evitar de hacerlo desde la parte privilegiada, por supuesto, llega a un país que no está listo para escuchar este tipo de comentarios, porque sí, el país está, a veces uno sintiera que está al borde de la guerra civil, el mundo está al borde de la guerra civil. Él mismo lo dice en una entrevista, se inspira mucho en todas estas manifestaciones que tienen que ver con movimientos sociales muy importantes, como en Chile, como el Black Lives Matter, como los propios movimientos sociales que están sucediendo en México y que nos están mostrando que la gente está realmente molesta y realmente enojada porque les ha fallado el sistema. Y sí, es cierto, cuando comienzas una guerra civil, todo se vuelve un caos, no hay buenos ni malos, al menos no en ese momento. Todo es sobrevivir y tratar de salir adelante. Creo que eso es lo que él representa muy bien en la película, creo que por eso tiene un premio, pero no puedes hacerlo sin tomar una visión más objetiva. Ahora bien, insisto, no significa que todos los cineastas tengan que mostrarnos siempre la parte del pobre, y al pobre como bueno y al rico como mal, y no puede ser a la inversa, el pobre rico, el pobre niño bueno y el pobre malo malo. Pero si tratas de dar una narrativa en la que supuestamente estás explicando que quieres mostrarnos lo que puede llegar a suceder si no tomamos conciencia todos, la gente más desprotegida como la gente más privilegiada, de que necesitamos ponernos de acuerdo para poder salir adelante, lo único que haces es provocar más polarización y generar una película que termina fallando porque su narrativa no es completa, no es circular. Desafortunadamente, la película me parece que por eso es que termina fallando, porque hay un discurso previo que está diciendo el director que no se está mostrando en la pantalla, y él mismo nos está dando la razón a quienes la criticamos de decirle no la hiciste muy bien, te fallaron algunos puntos clave que estaban en la parte más sutil de la película. Sin embargo, por supuesto, va a tener una corrida importante a nivel internacional. Tiene un premio no por nada. Finalmente, Michel Franco sabe hacer ese tipo de películas que le gusta al crítico de, ya saben, de festival, ¿no? Una película más densa, que aparentemente te va contando cosas por debajo del agua, con detalles, por ejemplo, como el uso del color verde, como el color de la bandera de los pobres, que finalmente en muchos casos representaría la esperanza, pero que en este momento, por ejemplo, tiene que ver mucho con los movimientos antiaborto. Vaya, se tejen un montón de narrativas que suceden en la vida real, que en la pantalla terminan de pronto de hacernos ruido, de sacarnos de la cinta, y ni modo, se queda con sus 2 cojines y medio como un buen intento. La verdad es que vale la pena de pronto buscar otra forma de contar las cosas y meternos en temas que son profundamente importantes, ir más allá de las cintas pequeñas o ir más allá de la narrativa común y corriente, pero hay que hacerlo, me parece que tomando una visión más objetiva, si lo que quieres es lanzar un mensaje que trate de conciliar o al menos de hacernos reflexionar de lo que puede pasar, como decíamos. Michel Franco no lo logró. Nuevo Orden es una película que va a pasar a la historia por la polémica, pero no por la hechura ni por la película en sí misma. Muchísimas gracias por vernos. Tú ya la viste, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de toda esta situación del racismo, de las redes sociales y de cómo todos nos hemos vuelto inquisidores absolutos de lo que está sucediendo allá afuera? Es una situación verdaderamente grave porque realmente estamos más separados que nunca, a pesar de poder estar tan cerca como podemos estar en este momento tú y yo. Realmente una situación que tenemos que empezar, me parece, a ir arreglando. Mi nombre es Iván Montesino, esto se llama La Sala de Cine. Mil gracias por habernos visto el día de hoy. Nos encontramos muy pronto por aquí. Si te gustó, regálanos un like, comenta por ahí, y si te gustó lo suficiente como para regresar, por favor suscríbete, que nos hace falta llegar a más y más gente. Gracias por vernos el día de hoy. Bye.